damos gracias al Señor porque Él ha permitido nuevamente que nosotros podamos estar juntos adorando el nombre del Señor. Queremos en esta mañana compartir un culto y cada uno de nosotros hace el culto. Que la presencia del Señor esté en cada uno de sus hogares y podamos, así como cuando nos juntábamos en nuestra congregación, podamos sentir el gozo de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo en esta mañana, que sé que tiene palabras para cada uno de nosotros, a través de la alabanza también estará hablando en nuestras vidas. Queremos en esta mañana, hermanos y hermanas, todos los que puedan escucharnos, podamos gozarnos en el nombre del Señor. Quiero compartir un pensamiento de su palabra. Esto no es la predicación, porque no es lo que me ha tocado a mí, pero sí que quiero compartir un pensamiento. Nosotros hace días atrás teníamos un hermoso y maravilloso encuentro de damas, en el cual hay un versículo que sí, ha marcado siempre mucho mi vida, este versículo, y quiero recordarlo en esta mañana, que es Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Creo que en este minuto, en este día, nosotros como país estamos viviendo un momento especial, en el cual queremos que el Señor, la paz del Señor esté en cada uno de los corazones, y así como la reflexión lo que nuestro pastor Roberto nos compartía sábado anterior, que cada uno de los que ha tenido o va a tener la oportunidad de ir a hacer su sufragio, su voto, lo puede hacer de la mejor manera, y no teniendo, quizás como él lo decía, si no tenemos paz, no hacerlo. Así que vamos a orar para que el Señor en esta mañana, aparte de bendecirnos, bendecir nuestro país, bendiga también este hermoso y maravilloso culto que vamos a realizar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has permitido que un nuevo día tú nos has regalado. Gracias te damos, Señor, por la luz, el aire, las aves del campo, todo lo que tú has provisto para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor amado de los cielos, te bendecimos. El versículo que yo compartía con mis hermanos dice que tú no tienes pensamiento de mal para nosotros, tú tienes pensamiento de paz para daros lo que tú quieres para nosotros, Señor. Muchas veces nosotros anhelamos cosas, Señor, en las cuales no están dentro de tus propósitos, Señor. Pero en esta mañana queremos pedirte que tú nos seas dirigiendo y nos seas bendiciendo. Bendice, Padre amado de los cielos, nuestro país, bendice nuestra ciudad, cuida nuestra ciudad, cuida nuestro país, cuida a todos nuestros hermanos, sus lugares donde ellos viven, sean bendecidos, Padre amado, y que ellos sean de bendición para el resto de su comunidad. Señor, en esta mañana queremos escuchar palabra tuya y sabemos, Señor, que tú tienes, Señor amado de los cielos, palabra fresca para nuestras vidas. Bendice, Señor amado de los cielos, a nuestro pastor en este día, y sé tú con el grupo de alabanza para que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre. Señor, quizás no es la forma que nosotros hubiésemos querido, Señor, pero a ti te ha placido que de esta manera nosotros nos congreguemos y lo hacemos con gozo y con alegría. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, engrandecemos tu nombre y te rogamos que tú nos seas bendiciendo siempre. En tu nombre te dejamos todo. Amén, amén. Le damos gracias, Señor, y les invitamos para que juntos nos gocemos con las alabanzas que están preparadas para el día de hoy, y también a compartir, a escuchar la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga en este instante, mis amados hermanos. Mía la victoria es.
Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga a cada uno de los amigos que nos están escuchando y viendo en esta oportunidad. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él nos concede de poder estar aquí en su presencia, compartiendo este servicio y atentos a oír su voz, a escuchar la palabra del Señor. Agradezco a Dios por cada uno de los hermanos que hace posible este servicio, a los hermanos del Ministerio de Alabanza, que el Señor les bendiga, porque ellos se esfuerzan por poder compartir con nosotros el servicio que ellos hacen al Señor. Y quisiera también agradecer a Dios por estar aquí en este templo hermoso que el Señor nos ha concedido para poder reunirnos. Sabemos que en este tiempo tenemos que esperar aún un poco más para poder estar juntos, pero estamos reunidos y congregados a través de este medio y agradecemos al Señor por eso. La verdad que es un hermoso templo, lo disfrutamos cuando lo podemos hacer, disfrutamos aquí, hemos derramado lágrimas, aquí hemos sentido la presencia del Señor, hemos compartido la comunión entre los hermanos. Es una bendición grande poder estar congregados aquí, pero también el Señor nos enseña en su palabra que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Él habita en el corazón del hombre. Así que, y hay otro templo que es la iglesia. Su palabra nos dice que la iglesia es el templo
Nosotros somos el templo, la iglesia es el templo del Dios viviente. Así que agradecemos al Señor porque allí en el lugar donde usted está, Cristo está morando en usted. Y lo glorioso, lo maravilloso es que ese templo no está hecho por mano de hombre como este. Ese es un templo que el mismo Dios con sus manos gloriosas lo está formando, nos está moldeando, nos está dejando como una habitación preciosa, gloriosa, para que Él pueda venir y habitar. Así que gócese en el Señor porque allí en el lugar donde usted está, Cristo lo está morando. Aleluya. Cristo está morando en usted. Gócese porque el Señor está presente, llenando su corazón. Si usted tiene la fe y le ruega al Señor que Él abunde, que Él llene su vida, el Señor en esta hora lo va a hacer. Y yo sé que lo está haciendo. Y ese es el propósito, que nos podamos congregar, hermano. No es por seguir una tradición, por seguir una costumbre. Estamos sirviendo al Señor, estamos adorando a Dios. Por eso que yo le insto, hermano, las alabanzas, usted alabe al Señor, levante sus manos. Y ahora que junto conmigo ore a Dios, oremos al Señor para que Él nos hable, porque necesitamos demasiado que Él tome el dominio, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Así que oremos al Señor juntos. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, por esta tu misericordia que tú nos concedes de estar juntos, reunidos, Señor, congregados, a pesar de la distancia, Señor, y expectantes. Anhelamos, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, use mi vida. Señor, pone tú las palabras tuyas. Danos, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Pedimos, Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo esté con cada uno, Señor, de los hermanos que están conectados en esta hora, los que los van a ver posteriormente, y con todos aquellos, Señor, que, Dios mío, por alguna u otra razón, Señor, ellos reciban este mensaje, puedan compartir, ver este video. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Confiando en el poder de tu palabra, Señor, es que nos exponemos a ella en este momento, rogando tu misericordia para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén y amén. Gracias, amado, por estar allí orando al Señor junto conmigo. Voy a tomar el capítulo 22 del primer libro de Reyes y en el verso 14 voy a hacer lectura. Vamos a trabajar casi todo el capítulo, pero leeremos allí entonces en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Dice la palabra del Señor así. Leemos en el nombre de Jesús. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Verso 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Micaías, un hombre de Dios, un profeta, con una convicción tremenda, una convicción con fe, determinación, ¿no es cierto?, a ser leal, a ser fiel al llamado de Dios. Ahora, para poner un poco de contexto y ver por qué razón Micaías da esta respuesta, quiero conversar un poquitito con usted acerca de lo que acontece acá en el capítulo 22 del primer libro de Reyes. Allí nos está hablando, y la palabra nos relata de un acontecimiento en el que el rey de Israel, el rey Acab, forma una alianza con el rey de Judá, el rey Josafat, para ir a la batalla, para pelear, ir a la guerra contra el rey de Siria, por la razón de que se puso en el corazón de Acab la idea de recuperar la ciudad de Ramot de Galaad, que había pertenecido a Israel, pero que en ese tiempo estaba bajo el dominio de los sirios. Entonces allí el rey de Acab, visitado por el rey Josafat, ¿no es cierto?, lo invita a hacer esta alianza. El rey Josafat acepta esta invitación, pone a disposición de Israel todo su ejército y él mismo, ¿no es cierto?, salir a la batalla para que Israel pueda recuperar esta ciudad. Y lo que sí, el rey Josafat le dice a Acab: mira, pero consultemos a Jehová. Quería escuchar la voz de Dios
Y entonces Acab manda a llamar a los profetas y hay, hermano, 400 profetas. Es una gran cantidad de profetas, ¿no es cierto? 400 profetas vienen y se presentan ante Acab y le empiezan, ¿no es cierto?, a confirmar por palabra del Señor, entre comillas, vamos a poner esta palabra del Señor que hablaban estos profetas, de que el rey podía ir a la batalla, podía ir a la guerra porque no iba a haber problema, iba a prosperar, Dios iba a entregar a sus enemigos en sus manos, etcétera, etcétera. Solamente palabras de bendición, de prosperidad para el rey Acab, ¿no es cierto?, al consultar a estos profetas. Ahora, en ese contexto, yo quiero hacer lectura y quiero establecer algunos puntos para que nosotros podamos ir viendo lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a leer versos 7 y verso 8, siempre allí en el capítulo 22. Dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Es interesante, yo voy a leer el 8, pero es que hago una pausa porque me sorprende mucho cómo Josafat, hermano, usted después lea, por favor, tómese el tiempo de leer el capítulo 22. Había 400 profetas que estaban diciendo: vayan a la guerra, el Señor está con ustedes. ¿Cómo Josafat puede decir todavía, y habrá algún otro profeta más? Que no eran suficientes. Es como cuando usted le pide confirmación al Señor y ya, ¿no es cierto?, Dios le habla de una manera, de otra, y ya dice, ya me lo confirmó el Señor, 1 o 2 confirmaciones y vamos, ¿no es cierto? El Señor está en el asunto. Pero aquí, hermano, no le bastaron al rey Josafat 400, ya yo me imagino en el profeta 3:56 que estaba profetizando, hubiese sido suficiente, ¿no es cierto? Pero no. Bueno, él no tenía esa convicción, no tenía, ¿no es cierto?, esa convicción interior, no encontré otra palabra, para poder decir efectivamente Dios está con nosotros. Había algo que no le cuadraba, no discernía, ¿no es cierto?, bien que allí el Señor le estuviera avalando. Bueno, verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Mire, hermano, qué interesante, porque aquí vamos a ver el primero de los puntos, y es que el rey Acab reconoce que hay otro profeta, reconoce que hay otra voz, pero para él es una voz incómoda. Es una voz incómoda porque dice, mire, siempre me profetiza mal. Es como que si me tuviera mala el profeta, ¿no es cierto? Una cosa así. Pero la verdad, amado hermano, es que a Acab no le gustaba ese predicador. No le gustaba el mensaje de Micaías, porque no le decía lo que Acab quería escuchar. Entonces, el primero de los puntos que vamos a ver acá es que el rey Acab había creado, ¿no es cierto?, una atmósfera espiritual, estaba viviendo un sistema de fe, ¿no es cierto? Había un ambiente allí en el que todo el mensaje de Dios, supuestamente, ¿no es cierto?, estaba siendo utilizado, todo ese sistema espiritual, religioso, estaba siendo utilizado al servicio, ¿no es cierto?, de los deseos de su corazón. Entonces, amado, nosotros tenemos que ver que se genera muchas veces en el mundo, ¿no es cierto?, en el contexto en el que vivimos, que las personas solamente escuchan, avalan, reciben aquellos mensajes que confirman los deseos de su propio corazón. Por eso que Acab no quería escuchar a Micaías, no le gustaba, ¿no es cierto?, porque la motivación que él tenía para consultar a los profetas no era oír la voz de Dios, ¿no es cierto?, no era conocer los planes de Dios. La motivación que él tenía a consultar a los profetas era que los profetas puedan confirmar
los propios planes que él tenía. No era conocer la voluntad de Dios, era, ¿no es cierto?, que reforzar su propia voluntad, hacer su propia voluntad, que le confirmen los deseos de su corazón. Entonces el primero de los puntos es, hermano, el mensaje de Dios no está al servicio de los deseos del hombre. Aquí hay toda una atmósfera espiritual que se maneja, ¿no es cierto?, donde todo lo que se dice es lo que el hombre quiere escuchar. Y es terrible porque eso pasa muchas veces. Pasa en el mundo, pero también nos pasa a nosotros, le pasa a la iglesia, nos pasa a los hijos del Señor, donde no recibimos, amado hermano, hermana, aquella palabra que nos confronta. Es incómoda, es una voz incómoda, prefiero no escucharla. ¿Por qué? Porque no me dice lo que yo quiero escuchar, sino que, ¿no es cierto?, es una voz que me confronta, es una voz que me dice que no estoy bien, que debo enmendar mi camino, que debo enderezar mis pasos, pero esa voz, ese predicador, mejor no lo escucho. A Micaías dejémoslo allá, pero ahí Josafat, ¿no es cierto?, me recuerda un poco al profeta Samuel cuando dice... ¿Y hay otro hijo aparte de esto que, como diciendo aquí, mira, no, la voluntad del Señor no está en este espacio, no está en esto que me estás presentando. Aquí no está la voluntad del Señor en estos hijos tuyos. ¿Hay otro? Sí, hay otro allá, David. Pero allá estaba la voluntad del Señor. Allá se iba a revelar la voz de Dios, allá iba a haber nuevo rey para Israel. Y acá Josafat es como una pregunta precisa, ¿habrá otro profeta? ¿No es cierto? Porque aquí, en todos estos profetas que yo estoy escuchando, no discierno, como que no tengo la paz que yo estoy esperando, no tengo la convicción, yo no me muevo por emociones, ¿no es cierto? Hay mucha efervescencia, mucha emoción, muchos profetas confirmando, ¿no es cierto?, los deseos del corazón del hombre, pero no está la convicción, no está la fe, solamente hay emoción. Entonces, el primero de los puntos, como le decía, hermano, el mensaje de Dios, se crea en atmósfera donde el mensaje de Dios está al servicio de los deseos del hombre. Pero mire, avancemos un poquitito más y vamos poniendo más cimiento a esta idea. Del verso 10 al verso 12. Dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, sin vergüenza, con estos acornearás a los asirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Mire, aquí vemos, hermano, es como que, Josafat estaba allí, ¿no es cierto?, con el rey Acab, los dos reyes se sentaron con sus ropas reales y Acab le dijo, bueno, hagamos un culto al Señor, alabemos al Señor y que vengan los profetas. Y estuvo hermoso el culto, estuvo maravilloso porque había un montón de profetas, sí, vas a prosperar, vas a ser bendecido, gloria a Dios, aleluya. Hermano, ese Sedequías, ¿no es cierto?, tenía unos cuernos de bronce y dijo, y vamos con un acto profético todavía y vamos acorneando, ¿no es cierto?, y así vas a destruir a tus enemigos. Hermano, y había todo un fluir, ¿no es cierto?, espiritual, ¿no es cierto?, había un fluir profético, pero que no conducía, ¿no es cierto?, a la obediencia a Dios, que no conducía, ¿no es cierto?, a la voluntad del Señor, sino que estaban al servicio de lo que el rey quería escuchar. Entonces, muchas veces la iglesia se confunde porque piensa, ¿no es cierto?, que tiene que venir un avivamiento, que tiene que venir un fluir del Espíritu, ¿no es cierto?, pero la iglesia no está dispuesta a obedecer y a someterse a la voluntad del Señor. Entonces lo que está buscando muchas veces es solamente emociones, solamente, ¿no es cierto?, gozarse, ¿no es cierto?, en un culto lindo como se estaban gozando ellos, pero no querer oír la voz de Dios para hacer la voluntad del Señor. Y no está bien,
Porque el mover de Dios, el fluir de Dios, no está, ¿no es cierto?, diseñado para que los deseos del corazón del hombre sean satisfechos, sino que es para traer una voz de Dios que es necesaria en este tiempo. Imagínense, hermano, lo que le pasó a los corintios. Los corintios, ellos tenían muchos dones. Mire, abundáis en dones, no les faltaba ningún don, lo dice la palabra, lea usted las cartas a los corintios. Pero ellos eran carnales, estaban siguiendo sus propios deseos, tenían contiendas entre ellos, toleraban, hermano, inmoralidades. Pablo dice, pero ¿cómo soportan eso? Iban a la cena del Señor y se emborrachaban, tenían muchos dones, pero eran muy carnales, hermano. Entonces la iglesia muchas veces se confunde y piensa, hermano, que valida la espiritualidad en el ejercicio de los dones y no en la obediencia a la palabra del Señor. Y no está bien. Yo quiero decirle una cosa. Yo creo en los dones del Espíritu, yo creo en el fluir de Dios, yo creo en la profecía. Y la palabra me dice, no menospreciéis la profecía, he recibido profecía y se ha cumplido en mi vida. Dios ha puesto palabra en mi vida para entregar a algunos hermanos y he visto que esa palabra se cumple. Yo no voy a negar el fluir de Dios de ninguna manera. Hermano, creo que Dios habla, creo que Dios se mueve, creo que hay dones gloriosos que están ahí para que la iglesia sea edificada. Lo que estoy diciendo no es que eso no está bien. Lo que estoy diciendo es que no podemos validar, ¿no es cierto?, un avivamiento. Muchas veces decimos que queremos un avivamiento para la iglesia. Pero no hay avivamiento, hermano, por manifestación de dones simplemente. Si no hay obediencia a la palabra del Señor. Los corintios, el Señor le dice, mire, si yo hablo todas las lenguas, si yo profetizo, si yo tengo un conocimiento revelado absoluto, etcétera, 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 pero no tengo amor, no sirve de nada, nada sirve, eso no vale, no tiene validez. Los dones en sí mismos no tienen validez si no hay amor. ¿Y qué tiene que ver el amor con la obediencia? Bueno, si el Señor Jesús nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, amor, va a haber obediencia. Y si hay obediencia a la palabra, hermano, fluyamos en los dones, gocémonos en el Señor. Hermano, seamos llenos del Espíritu Santo, dejemos que el río de Dios se manifieste. Anhelo eso con todo mi corazón. Pero no confundamos, hermano, que si tenemos dones como los corintios, pero no obedecemos a la palabra, no estamos bien cimentados en la verdad. Entonces lo que vemos acá, hermano, que hay todo un sistema espiritual, ¿no es cierto?, pero puesto al servicio de los deseos del corazón del hombre. Y eso no está bien. No es lo que el Señor quiere, sino que lo que el Señor quiere es que mediante, ¿no es cierto?, la gracia de Dios, mediante los dones del Espíritu, seamos edificados en la voluntad del Señor, en el conocimiento, que seáis plenamente, hermano, dice la palabra, capaces de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, que se manifieste todo lo que se tenga que manifestar el Señor y hacer todo lo que Dios tenga que hacer en nuestra vida. Pero no hay avivamiento sin obediencia a la palabra del Señor. Lo demás son cultos lindos. Y muchas veces, hermano, perdón, no quiero detenerme mucho, no sé cuánto tiempo llevo, quiero ser breve. Pero muchas veces la iglesia se ha confundido buscando un avivamiento, hermano, pensando que eso es simplemente manifestaciones de Dios. Y las manifestaciones de Dios, insisto, son bienvenidas. Pero yo creo en un avivamiento que tiene su base en la obediencia a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Avancemos un poquitito más. Versos 13 y 14. Vamos con el segundo punto. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Bien, ahí llegamos al verso clave, ¿verdad? Pero mire lo que está pasando acá. Entonces el rey acá, muy a su pesar, mandó a buscar a Micaías, ¿no es cierto?
que era el predicador que a él no le gustaba porque él usaba, ¿no es cierto?, la fe para satisfacer sus propios deseos y no era la fe un medio para satisfacer los deseos del corazón de Dios. Pero viene, ¿no es cierto?, el mensajero del rey y le advierte a Micaías. Mira, ¿sabes qué? Allá hay un montón de profetas y todos están diciendo cosas buenas al rey, así que ni se te vaya a ocurrir decir otra cosa. Vino a ejercer, en otras palabras, este mensajero una presión sobre el hombre de Dios para que él pueda acomodar su mensaje a las necesidades o a los deseos que el rey tenía. Y bueno, y Micaías le dice, no, o sea, yo no funciono así. Pero lo que yo quiero que, hermano, nosotros podamos ver en este Micaías, que sea para nosotros este profeta de Dios como una lámpara, como una luz, ¿no es cierto?, que alumbre nuestro entendimiento en este tiempo para que podamos ver cuál debe ser el rol de la iglesia, cuál debe ser el comportamiento de la iglesia ante la presión del mundo. Porque hoy el mundo también nos está presionando, ¿no es cierto?, para que la iglesia acomode el mensaje a lo que el mundo quiere escuchar. ¿No es cierto? Para que la iglesia no hable de aquello que al mundo le incomoda. Que la iglesia no sea esa voz incómoda. ¿No es cierto? Pero hermano, es maravilloso ver aquí lo que dice Micaías, porque, insisto, tiene que ser para nosotros una guía. Él dice, mire, 3 cosas. Dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Entonces, número 1, vive Jehová. ¿Sabe qué? La respuesta de Micaías está diciendo, es que ¿sabes qué? Yo no se trata de lo que yo quiera decir. Esto no soy yo. Aquí yo no tengo un manual estudiado, no es una religión, esto no. Aquí hay un Dios vivo. Aquí yo sirvo a Jehová que vive. Esto no es una imagen, que la imagen está ahí, pero la imagen no me va a decir nada. Y yo voy a decir lo que yo quiero que de la imagen. Esto no es así. Aquí vive Jehová. Yo estoy sirviendo a un Dios vivo y la iglesia tiene que entender en este tiempo que servimos a un Dios vivo. Que servimos a un Dios vivo. Y que ese Dios dice, y vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, que Dios tiene algo que decir. Que hay un mensaje que es de Dios. Que ante toda esta situación que el mundo está viviendo, ¿no es cierto?, de depravación, de tantas cosas, de inmoralidades, hay algo que Dios quiere decir, que hay una voz de Dios. Es incómoda tal vez, una voz incómoda, pero hay una voz de Dios. Y dice, entonces, número 1, Dios vive, Dios está presente, Dios ve todas las cosas. Número 2, ese Dios que nosotros servimos tiene una voz, tiene algo que decir. Y 3, dice, eso diré, o sea, lo que Jehová me hablare, eso diré. Entonces, número 3 sería, lo que yo voy a decir es lo que yo voy a escuchar. O sea, yo tengo, el punto 3 sería, yo tengo una comisión, yo tengo una asignación. Yo tengo un propósito y ese propósito consiste en reproducir lo que Dios dice. Entonces, amado hermano, en este tiempo, nosotros como iglesia tenemos que entender, este es el segundo punto, que el mensaje no se negocia. El mensaje del Evangelio no se puede negociar. Ese mensajero del rey Acab fue a negociar el mensaje con Micaías, ¿no es cierto? A decirle, trata de bajar un poco los decibeles, de bajar un poco el tenor del mensaje para que estés acorde con todos los demás. Y él le dice, no, ¿sabes qué? El mensaje no se negocia. Iglesia del Señor, en esta hora, ¿sabes qué? Seamos una iglesia que no negocia el mensaje. No podemos negociar el mensaje por una sencilla razón, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje es del Señor. Y nosotros debemos reproducir lo que Dios dice. Es una voz incómoda, no todo le va a gustar, pero es la voz de Dios. Hermano, ya hay 400 profetas. Mire, esto es muy hermoso. Lo que estamos viendo acá es muy hermoso. ¿Sabe lo que nos está diciendo la palabra? Mira, hay una inmensa mayoría de voces que están diciendo lo que los hombres quieren escuchar.
Pero tiene que haber una voz que diga lo que Dios quiere decir. Y esa voz tiene que ser la iglesia. En estos tiempos, hermano, mire, hasta las religiones. Hay una religión que se dice cristiana, ¿no es cierto? Que esta semana salió su máximo exponente, que se viste de blanco, ¿no es cierto? No quiero dar nombres, a decir, a hacer una declaración, ¿no es cierto?, en favor de una tendencia que se viene dando en este tiempo, en cuanto a una inmoralidad que la palabra del Señor lo describe, ¿no es cierto?, como algo que a Dios no le agrada, pero Él viene y abiertamente dice que sí, que son todos hijos de Dios y qué sé yo. O sea, diciendo lo que el mundo quiere escuchar, diciendo lo que el corazón del hombre quiere escuchar, pero no siendo esa voz de Dios alertando, ¿no es cierto? Porque, hermano, ¿sabe qué? Va a llegar un momento que Dios va a juzgar, nos va a juzgar y va a juzgar a la humanidad. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que hay atalayas, hay gente que tiene que advertir, hermano. Imagínese una religión que es conocida en todo el mundo, un hombre que habla y tiene difusión en toda la humanidad, dando vía libre, hermano, y no advirtiendo, o sea, no importándole que la gente muera condenada. No puede ser. Entonces tiene que haber una voz que diga, ¿sabes qué? Mira, hay un llamado de Dios, hay una voz de Dios. Porque en el mensaje de la iglesia está contenido el amor de Dios, y Dios no quiere que nadie se pierda. Si usted tiene, ¿no es cierto?, a un ser querido y ve que si sigue caminando, ¿no es cierto?, se va a desbarrancar, se va a hacer daño, se va a lastimar, usted le advierte. Usted no le advierte si no le interesa que él se caiga y le pase algo. Si a usted le da lo mismo que él se lastime, usted no le va a decir nada. Pero si hay amor en su corazón, si hay amor por esa persona, usted le va a decir, ¿sabes qué? Ten cuidado, no vayas por ahí porque te vas a caer y te vas a lastimar. Entonces la voz de la iglesia de advertencia no tiene que ver, hermano, con condenar, sino que tiene que ver con declarar, ¿no es cierto?, una advertencia. Viene como el atalaya, ¿no es cierto? Viene el enemigo, ten cuidado, te van a hacer daño. Y esa voz es la voz que la iglesia tiene que levantar. Entonces, punto número 1 era, el mensaje de Dios no está al servicio de los deseos del corazón del hombre. Como en esa atmósfera que el mundo, ¿no es cierto?, crea, donde solamente se dice lo que el mundo quiere escuchar, lo que el corazón del hombre quiere escuchar. Y número 2 es que el mensaje no se negocia porque no tenemos nosotros un mensaje propio, sino que reproducimos el mensaje de Dios, y Dios no cambia. Dios no cambia, Él no va a cambiar. Aleluya, alabado sea el Señor. Bien, para terminar, el punto 3 sería el verso 17. Entonces Él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Bien, viene la palabra, ¿no es cierto?, del profeta Micaías, el profeta que es la voz incómoda, es la voz que el rey no quería escuchar. Y él dice, mira, Israel, si ustedes van a la guerra, Israel va a ser esparcido, son como ovejas que no tienen pastor, mejor váyanse cada uno a su casa, ni salgan a pelear. En otras palabras, ¿no es cierto?, ni salgan a pelear. Pero hay acá un principio interesante que yo quiero compartir con usted. Dice, yo vi a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Número 1, esparcido como ovejas que no tienen pastor. Y dice, y Jehová dijo, estos no tienen Señor. Entonces, lo que acontecía, lo que el Señor le permitió ver al profeta Micaías es que el pueblo estaba esparcido, no tenía pastor, no tenía guianza, no tenía dirección, estaba derrotado, pero la causa de que no tenían pastor es que no tenían Señor. Es decir, al no reconocer el señorío de Dios, ellos estaban derrotados y estaban esparcidos. No podían ser guiados, no podían ser pastoreados. Es decir, que lo que podemos ver es que
la guianza de Dios, el pastoreo de Dios está sujeta al reconocimiento del señorío de Dios. Espero estar dándome a entender. Porque hermano, mire, todos queremos el pastoreo. Nosotros queremos, Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? Queremos que nada nos falte, como dice el Salmo. Queremos las aguas de reposo, queremos los delicados pastos. Queremos el pastoreo del Señor, queremos esa guianza tierna de Dios. Pero para que nosotros seamos guiados y pastoreados por el Señor, debemos primero reconocer el señorío de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano, en la iglesia. No en esta congregación, porque en esta congregación todos reconocen el señorío de Dios y se dejan pastorear. Pero hay, hermano, iglesia hay hijos de Dios, hermano, que no aceptan el pastoreo. No se dejan guiar, no se dejan aconsejar, no escuchan el consejo de la palabra, como dice, ¿no es cierto?, que son como clavos hincados por un maestro en las congregaciones, no reciben la palabra. Pero lo que no saben es que cuando no reciben la guianza, cuando no se dejan pastorear, en realidad lo que están revelando es que no han reconocido el señorío de Dios. Porque Dios, ¿no es cierto?, es el Señor, Jesús es el Señor y Él es nuestro pastor, pero en esta dispensación en la que estamos, Él ha delegado, ¿no es cierto?, mediante el Espíritu Santo a la iglesia a ser pastoreada por los hombres que Él ha puesto. Entonces, cuando la iglesia no se somete o mejor dicho, no se sujeta a la guianza, al pastoreo, en realidad no es problema con el hombre, es problema en el corazón porque no ha reconocido el señorío de Dios. Mire, quiero poner un poquitito más de base. San Mateo, capítulo 9, versos 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, aquí está el Señor manifestando, ¿no es cierto?, nuevamente la misma palabra que el Señor traía a Micaías. Miró a Israel y las vio dispersas, los vio como ovejas que no tienen pastor. Pero entonces, hermano, el Señor le dice a sus discípulos, para que ellos que están dispersos sean pastoreados, ¿no es cierto?, para que ellos puedan recibir, puedan ser congregadas de nuevo, para que no estén dispersas, para que sean congregadas, para que sean guiadas, para que reciban el pastoreo, les dice: rogad al Señor que envíe obreros. Es decir, lo que está diciendo, primero, para que el pueblo pueda ser guiado y pastoreado, tiene que haber un reconocimiento del señorío. Entonces, cuando no hay un reconocimiento del señorío, es cuando se da la derrota como se dio. Porque, hermano, no tengo tiempo, pero Acab fue derrotado. Le fue mal en la batalla. Le fue mal en la batalla y murió en esa batalla. Porque ¿sabe qué? Eran los planes del corazón de Acab, pero no eran los planes del corazón de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, amado hermano, es que todos los planes que nosotros llevamos a cabo sin Dios están destinados a fracasar. Si no reconocemos el señorío de Dios, si no dejamos que Él, ¿no es cierto?, nos infunda, nos guíe en sus propósitos, en sus caminos, en el plan, en el propósito que Él tiene para nuestra vida, todo lo que nosotros queramos hacer, los planes propios, los propósitos propios, los deseos propios, están destinados a fracasar, porque estamos evidenciando que no estamos reconociendo el señorío de Dios. Cuando reconocemos el señorío de Dios, nos dejamos pastorear por Dios, por el Señor, ¿no es cierto? Dejamos que sus planes, que sus propósitos se cumplan en nuestra vida, somos guiados por el Señor, entonces vamos a tener victoria. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por el Señor, no nos dejamos influenciar por su palabra, por sus planes, por sus propósitos, no reconocemos su señorío. En otras palabras, el mensaje, este es el mensaje incómodo, esta es la voz incómoda, lo que voy a decir ahora. En otras palabras, si no tomamos nuestra cruz, hermano, cada día muero, decía Pablo, cada día muero. Qué voz incómoda, qué mensaje que no se quiere escuchar. Negarte a tus deseos. Bendito Dios.
negarte a tus propios planes, a tus propios propósitos. Voy a cerrar la Biblia, voy a terminar. Pero hermano, es necesario en este tiempo que podamos entender estas tres cosas. Quiero que podamos hacer una oración juntos. Que aunque se creen, ¿no es cierto?, estas atmósferas, aunque haya cierta espiritualidad, ¿no es cierto?, que no nos conduce, hermano, a la obediencia, que podamos entender que el mensaje de Dios no está al servicio de los deseos de nuestro corazón. Dios te llamó. Él tiene un plan, Él tiene propósitos contigo, Él te ama, Él tiene pensamientos de bien. Pero el Evangelio no es para que nosotros nos sirvamos de Él, no es para que nosotros cumplamos nuestros propios deseos, sino que es para que nosotros podamos ser habilitados para cumplir el propósito de Dios. El mensaje, hermano, del Evangelio no lo podemos negociar. No es algo que nosotros vamos a decir, esta es nuestra opinión, esto es lo que nosotros queremos, No, tenemos que reflejar fielmente el mensaje de Dios. No podemos negociar el mensaje porque no es nuestro, no nos pertenece, es del Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es transmitirlo, darlo a conocer. Y lo otro, hermano, los planes nuestros, todos los planes que nosotros llevemos a cabo sin Dios están destinados a fracasar. ¿No es lindo escuchar? Pero el Señor Jesús lo dice, separado de mí, mire, ¿sabe qué? Nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude en este tiempo, vamos a orar, para hacer una iglesia que se levante, hermano, como se levantó Micaías, en medio, hermano, de los conflictos, de la opresión, en medio, hermano, de una atmósfera, de un ambiente adverso. Él tuvo el valor para decir tres cosas, y estas tres cosas te las quiero ministrar en esta hora. Quiero que las recibas en el nombre del Señor. Quiero decirte que en esta hora tú estás siendo llamado a ser la iglesia que se levanta como una luz, como se levantó Micaías para decir, ¿sabe qué? Vive Jehová. No estamos sirviendo aquí a nuestros propios planes, a nuestros propósitos. No estamos sirviendo a una religión. No estamos sirviendo a una imagen que no tiene boca pero no habla. No va a decirnos lo que tenemos que hacer. Estamos sirviendo al Dios que vive. Vive Jehová. Que lo que Él me diga, lo que Él me hable, que Dios habla, hermano. Que Dios guía, que Dios se revela, que Dios da a conocer sus propósitos. Que Dios, hermano, tiene algo que decir en este contexto de sociedad. Dios tiene algo que decir. Y número 3, lo que me diga Jehová, eso diré. Que hay una asignación, que hay una comisión para que nosotros, la iglesia, podamos declarar la palabra del Señor. Hermano, no lo que hay en nuestro corazón, nuestros propios pensamientos, sino lo que Dios dice al mundo que tiene necesidad de Dios. Seamos esa iglesia. Levantémonos en este tiempo. Para como Micaías, en medio, hermano, mira, en medio de una atmósfera contraria, de una atmósfera de todo un ambiente, de todo un sistema que nos quiere seducir, que nos quiere decir, iglesia, ¿sabe qué? Hay lugar para ti en este mundo. Ven, acomoda tu mensaje y di lo que el mundo quiere escuchar. Que podamos decir, no, lo que Jehová nos diga, eso vamos a decir, porque somos luz en el mundo, porque somos sal de la tierra, porque estamos comisionados por el Señor, no para decir lo que nosotros queremos, sino para reproducir fielmente lo que Él ha dejado establecido en su palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, reconocemos que tal vez muchas veces, Señor, nuestros planes se han visto frustrados, Señor, porque no hemos reconocido el señorío. Reconocemos, Señor, que muchas veces la iglesia nos sentimos presionados, Señor, por cambiar nuestro mensaje, por acomodar el mensaje a lo que el mundo quiere escuchar. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, danos el valor, Señor, danos la gracia para reproducir fielmente lo que tú, Señor, has dicho
para no negociar el mensaje, Señor, sino que declarar al mundo que hay un Dios que vive, hay un Dios que habla y que somos la iglesia que está llamada, Señor, a poner, Señor, al mundo, exponer al mundo la voz, Señor, tuya. Gracias porque Jesucristo, Señor, se ha dado por completo para la salvación de nuestras almas, y porque esa gracia y esa salvación, Señor, también debe ser dada a conocer por tu iglesia a todo el mundo que la necesita. Señor, te doy gracias por este tiempo y pido, Señor, tu bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Nos vemos. Bendiciones. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande su amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida.
de alegría. Por tanto nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Cristo mi Señor. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Bueno, hermana, agradecemos al Señor por esta hermosa palabra, porque el Señor que tenía preparada el Señor para nosotros en este día domingo, y queremos invitarles, reafirmando el aviso que da nuestro pastor Roberto, invitarles para el próximo domingo, que vamos a tener una reunión muy especial. Sabemos que todo esto lo tenemos que hacer de esta manera porque estamos viviendo en este tiempo y el Señor lo permite, y tenemos que alegrarnos, tenemos que compartir, tenemos que unirnos, tenemos que adherirnos a todas las actividades que realizamos a través de esta conferencia Zoom o video Zoom que hacemos. Le queremos recordar de que va a ser enviado a las 11 de la mañana el link para que podamos conectarnos, y tendremos una hermosa, yo sé que vamos a tener un hermoso culto en el cual juntos alabaremos al Señor. A lo mejor va a ser diferente la Santa Cena, porque generalmente lo hacemos en nuestro lugar que nos reunimos físicamente, pero ahí el Señor, en el lugar que usted esté, el Señor se va a manifestar y nos vamos a sentir, y sé que nos sentimos honrados. El Señor se alegra de todo lo que podamos hacer. Les invitamos, no se olviden, el próximo domingo es una reunión Zoom. A las 11 de la mañana estará siendo enviado el link para que nos podamos conectar. Ahora les voy a invitar que podamos juntos orar al Señor para dar término a este culto. Señor, a usted le dejamos todo. Señor, sabemos de que nosotros tenemos muchos anhelos en nuestros corazones, pero tu palabra, Señor amado de los cielos, que es verdadera y es clara para nuestra vida, Señor, siempre nos aconseja, Señor, para bien. Te damos gracias en esta mañana, Señor, que el gozo, Señor, de tu Santo Espíritu jamás se aparte de nosotros. Nos alegramos, nos gozamos y exaltamos tu santo y divino nombre, porque para siempre son tus misericordias. Y permite, Señor amado de los cielos, que esta semana que va a comenzar podamos, Señor, juntos, Señor, todos los hermanos que salen a trabajar, tú los seas
cuidando, protegiendo y seas bendiciendo a aquellos que tienen que hacer trámite y podamos, Señor, estarse unidos en todas las actividades que la iglesia tiene para esta semana y que el próximo domingo, cuando tengamos aquella hermosa reunión, Señor, que vamos juntos a cenar con usted, Señor, que lo podamos hacer, amado a los cielos, con gozo y con alegría. Gracias te damos por todo. A usted le damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios